y ni siquiera te diste cuenta cuando aceptaste el trato. Era un lunes por la mañana, 7:14 a.m. Michael Rodríguez cerró con llave la puerta del apartamento que le llevó 12 años financiar. Bajó 4 tramos de escaleras porque el ascensor volvió a estropearse. Se subió al auto y aún faltaban 48 cuotas por pagar. Condujo 55 minutos hasta la oficina donde trabajó 9 horas al día, 5 días a la semana. Pensó que estaba construyendo una vida. De hecho, estaba alimentando una máquina. Michael ganaba $4,200 al mes. Parecía decente, pero el día 5, antes incluso de ver el dinero, ya se habían gastado $1,340. Financiamiento de la vivienda, cuota del coche, tarjeta de crédito, seguro. Las llamó cuentas fijas. El sistema lo llamó recolección automática. Quedaron 2,860. Alquiler de estacionamiento, 140. Gasolina, 280. Mercado, 520. Energía, agua, internet, celular, otros 340. Quedaban $1,580 para 30 días. Para él, su esposa y su hijo de 6 años. $52 al día. Para 3 personas. Michael trabajó para evitar quedarse sin nada. No acumular. No para crecer. Para no hundirse. Y cuando miré a mi alrededor, todos vivían la misma rutina. Levántate temprano. Trabaja todo el día. Pagar facturas. Dormir hasta tarde. Empezar de nuevo. Nunca se detuvo a preguntar, ¿por qué es así? La respuesta está en algo que ocurrió hace 111 años. En una reunión secreta. En una isla privada, con 9 hombres que representaban una cuarta parte de la riqueza del planeta. No estaban allí para resolver la pobreza, estaban allí para inmortalizarla. Michael Rodríguez no lo sabía, al igual que probablemente tú tampoco lo sepas. Pero en los próximos minutos comprenderás por qué te despiertas cansado, trabajas todo el mes y aún así nunca te sobra nada. Entenderás por qué ser propietario de tu casa se convirtió en una deuda a 30 años, por qué el auto cero pasó a ser de 60 cuotas, por qué la tarjeta de crédito se ha convertido en una herramienta de supervivencia, y entenderás quién diseñó esto, porque nada de esto es un accidente, es arquitectura. Y si estás empezando a darte cuenta de que tal vez la vida no debería ser tan difícil, tal vez este canal sea exactamente lo que necesitas. Aquí no repetimos lo que todos dicen, te mostramos lo que nadie te enseñó, inscribirse, porque lo que viene ahora cambiará tu forma de ver cada factura que pagas. La reunión tuvo lugar en noviembre de 1910. Isla Jekyll, Georgia, costa este de los Estados Unidos. 7 hombres subieron a un tren privado en Nueva York. Solo usaron nombres de pila, sin apellidos, sin títulos, nada que pudiera identificarlo. Llevaban rifles de caza como disfraz. Oficialmente iban a cazar patos. De hecho, iban a cazar el futuro de 330 millones de personas. Entre ellos, Nelson Aldrich, senador y suegro de John D. Rockefeller Jr., Frank Vanderlip, presidente del National City Bank, Henry Davison, socio principal de J.P. Morgan, Paul Warburg, representante de la dinastía bancaria Warburg de Alemania. Juntos controlaban el equivalente a $6 billones en valores actuales. Estuvieron encerrados en una mansión durante 9 días, sin teléfono, sin telégrafo, nada de periodistas, sin registros oficiales. Cuando salieron, llevaban 40 páginas mecanografiadas, una factura. 3 años más tarde, el 23 de diciembre de 1913, víspera de Navidad, mientras el Congreso estaba vacío y la prensa libre, el presidente Woodrow Wilson firmó la ley de la Reserva Federal. El Banco Central estadounidense acababa de nacer y Michael Rodríguez aún no existía. Su abuelo tampoco, pero ya se estaba calculando la deuda que pagaría Michael, porque lo que esos hombres crearon no fue un banco para proteger la economía, era un sistema para garantizar que la economía siempre los necesitara. Funciona así. El gobierno de Estados Unidos necesita dinero, no para construir puentes ni escuelas, para pagar guerras, programas sociales, salarios de los políticos. Pero el gobierno no tiene dinero. Luego emite un título, un trozo de papel que dice, debo tanto que lo pagaré con intereses. Ese título va a la Reserva Federal. La Reserva Federal no tiene el dinero, pero hay algo mejor, permiso para crear dinero de la nada, digitalmente, sin lastre, sin oro, sin nada físico. Crean $100,000 millones, transferencia al gobierno, y a cambio obtienen el título. El gobierno debe ahora $100,000 millones, más interés. Pero aquí está el truco, el dinero para pagar los intereses nunca se creó. Por eso el gobierno necesita emitir más bonos, obtenga más préstamos, pagar deudas antiguas con deudas nuevas, y las tasas de interés suben, y la deuda crece, y nunca se detiene. En 1910, la deuda de Estados Unidos ascendía a $2,600 millones. Hoy son 36 billones. Y Michael Rodríguez paga parte de eso cada mes, sin saberlo, porque cuando financia la casa, el banco no utiliza el dinero que estaba guardado en la caja fuerte. El banco crea ese dinero instantáneamente, digitalmente, de la nada,
como la Reserva Federal. Michael firma un contrato por $250,000. El banco deposita el importe en la cuenta del vendedor. Y luego la vida de Michael se convierte en un activo del banco, un título que vale dinero, que se puede vender, negociado, convertido en ganancias. Michael pagará $250,000, más $180,000 en intereses, más de 30 años, $430,000, para una casa que el banco creó de la nada en 4 segundos de escribir. Y si Michael se retrasa 3 meses, el banco se queda con la casa. Revender. Y gana 2 veces. Esto no es un banco, es una granja. Y Michael es la cosecha, como tú, como el 80% de la población. Pero hay un detalle que nadie te cuenta. Este sistema ha sido probado antes, en otro país, décadas antes de llegar a Estados Unidos. Y el hombre que lo probó no era un banquero, él era un rey. Convirtió a toda Francia en un experimento, creó dinero infinito, prometió riqueza para todos, y durante 2 años funcionó. La gente se hizo rica, ellos lo construyeron, consumieron, ellos creyeron, hasta el día en que intentaron cambiar papel por oro, y descubrieron que el oro nunca existió. Su nombre era Juan Ley, y lo que hizo en 1720 se ha convertido en el manual secreto de todo banco central moderno. John Law nació en 1671, Edimburgo, Escocia, hijo de un rico orfebre. A los 23 años mató a un hombre en un duelo por una mujer. Fue condenado a muerte. Huyó a Europa. Pasó los siguientes 20 años estudiando banca, monedas, deudas, honorario, y llegó a una peligrosa conclusión. El oro es limitado, sin papel. En 1715, Law estaba en París, Francia rota. El rey Luis XIV acababa de morir, dejando una deuda de 3,000 millones de libras, 3 veces los ingresos anuales del país, las arcas vacías, el pueblo hambriento, la nobleza desesperada. Fue entonces cuando Law presentó su idea al regente Felipe II de Orleans. Permítanme crear un banco, emitiré papel moneda, compraré deuda del Estado, y en 5 años, Francia será la nación más rica de Europa. Felipe aceptó. En 1716, Law fundó la Banque Generale, un banco privado autorizado a emitir billetes convertibles en oro. La gente podía depositar monedas de oro y plata, y recibir billetes a cambio, billetes que valían oro, el cual podría ser canjeado en cualquier momento, excepto que Law nunca tuvo la intención de respetar todos los intercambios, porque sabía algo, las personas no cambian al mismo tiempo. Entonces comenzó a imprimir más billetes que oro, mucho más, y usó estos billetes para comprar tierras, empresas, deudas gubernamentales, convirtió el papel en poder, y en 1717 creó la Compañía de Mississippi, una empresa que prometía explorar las riquezas del Nuevo Mundo. Oro, plata, tierras fértiles, comercio infinito. Law vendió acciones de esa empresa y aceptó el pago en papel moneda, el papel que él mismo creó. Las acciones cuestan $500, en 6 meses valían 10,000. Todos querían comprar. Los campesinos vendían herramientas, los nobles vendían castillos, panaderos, zapateros, costureras. Todos compraron acciones, porque todos los que lo compraron se hicieron ricos en una semana. Law se convirtió en el hombre más poderoso de Francia. Controlaba el Banco Central, la empresa comercial, la menta, recaudación de impuestos. No era solo un banquero, era el sistema. París estaba en un frenesí. En las calles cercanas a la sede de la empresa, la multitud se empujaba para comprar más acciones. Los comerciantes instalaron puestos para vender comida a los inversores que acampaban en la acera. Un jorobado alquiló su espalda como escritorio móvil por una moneda la hora. Se hizo rico en 3 semanas. Las acciones subieron a 15,000, luego 18,000. En enero de 1720 alcanzaron las 20,000 libras, un aumento del 4,000% en 2 años. Y entonces alguien hizo la pregunta equivocada. ¿Dónde está el oro de Mississippi? Porque nadie había visto ningún barco regresar con oro, ni una tonelada de plata. No hay prueba física de riqueza, solo papel, solo promesas, solo las acciones suben. Law le aseguró que todo estaba bien, que los barcos estaban en camino, que la riqueza era real. Pero en febrero de 1720, un príncipe intentó cambiar sus billetes por oro. El banco se negó, dijo que no tenía suficiente oro en ese momento. La noticia se difundió, y en marzo comenzó la carrera. Miles de personas fueron al banco. Exigir oro, monedas exigentes, exigir algo sólido. El banco abrió las cajas fuertes, pero solo había papel, montañas de papel, y una ridícula fracción de oro. Las acciones se desplomaron, de 20,000 a 5,000 en una semana, luego a 1,000, luego a 200. La gente se dio cuenta. Nunca hubo oro en Mississippi, nunca hubo riqueza, solo había impresión en papel. Familias enteras lo perdieron todo. Los nobles volvieron a la pobreza. Los suicidios se multiplicaron. París se derrumbó. Francia tardó 50 años en recuperarse. Law huyó disfrazado. Murió pobre en Venecia.
9 años después. Pero el sistema que creó no murió, porque en 1913, aquellos hombres de la isla Jekyll tomaron el modelo de Law y lo perfeccionaron. Entendieron en qué se equivocó Law, prometió oro y no lo cumplió. Entonces lo hicieron de manera diferente. Quitaron el oro de la ecuación. Crearon un sistema en el que el papel moneda ya no necesitaba ser convertible en nada, donde la deuda luego se volvió infinito, donde el Banco Central podría crear dinero para siempre, y donde la gente nunca pediría que les devolvieran su oro, porque no había oro que pedir, solo deuda. Y Michael Rodríguez, en 2024, pagando $1,340 al mes, antes incluso de ver su salario, fue una prueba de que el sistema funcionó mejor de lo que Law jamás soñó. Pero todavía faltaba una pieza, un hombre que transformaría este sistema nacional en uno global. Eso haría que todo el mundo trabajara para alimentar la misma máquina. Y este hombre no era francés, ni siquiera americano. Él era británico, y lo que hizo en 1944 encerró a todo el planeta en el mismo ciclo. Julio de 1944, Hotel Mount Washington, Bretton Woods, Nueva Hampshire. La Segunda Guerra Mundial aún no había terminado. Ciudades europeas en ruinas, millones de muertos, economías destrozadas, monedas sin valor. 730 delegados de 44 países se reunieron durante 3 semanas, oficialmente, para reconstruir la economía mundial. En la práctica, decidir quién controlaría el dinero del planeta durante los próximos 80 años. En el centro de la habitación, 2 hombres, John Maynard Keynes, economista británico, representante del imperio que dominó el mundo durante 200 años, y Harry Dexter White, economista estadounidense, representante de la nación que acababa de convertirse en la mayor economía del planeta. Keynes propuso una moneda global, neutral, no está controlado por ningún país. Llame a Bancor, una moneda que equilibraría el comercio mundial, sin dar ventaja a nadie. White tuvo otra idea. Quería que el dólar estadounidense se convirtiera en la moneda de reserva mundial, que todos los países necesitaban dólares para comerciar entre sí, que el mundo entero dependía de Estados Unidos para funcionar. Keynes se resistió, pero Estados Unidos tenía algo que Gran Bretaña ya no tenía: poder. 2/3 del oro del mundo se encontraban en Fort Knox, la flota naval más grande de la historia, la única economía industrial intacta, y la bomba atómica está en camino. Las blancas ganaron. El 22 de julio de 1944 se firmó el Acuerdo de Bretton Woods. El dólar se ha convertido en la moneda de reserva mundial. Todas las demás monedas estarían vinculadas al dólar, y el dólar sería convertible en oro. $35 la onza. Parecía justo, pero había un detalle oculto. Solo los gobiernos extranjeros podían cambiar dólares por oro. Ciudadanos comunes, no. Y Estados Unidos podría imprimir tantos dólares como quisiera, porque controlaban la impresora. Y mientras el mundo creyera que cada dólar valía oro, nadie lo comprobaría. Era el sistema de John Law, solo globales. Durante 25 años funcionó. Estados Unidos imprimió dólares. Exportaron estos dólares a todo el mundo. Compraron petróleo de Medio Oriente, materia prima de América Latina, productos manufacturados asiáticos, todo en dólares. Y los países acumularon dólares, porque necesitaban dólares para comprar en otros países. Pero en 1965, Francia empezó a sospechar. Charles de Gaulle, el presidente francés, se dio cuenta de algo. Estados Unidos estaba imprimiendo muchos más dólares de los que tenía oro para cubrir. Envió un barco militar a Nueva York, cargado de dólares. Exigió oro a cambio. Estados Unidos cumplió. Otros países lo vieron y empezaron a hacer lo mismo. Alemania Occidental, Suiza, Japón, España. Todo el mundo quiere cambiar papel por oro. Y en agosto de 1971, Fort Knox estaba casi vacío. Fue entonces cuando el presidente Richard Nixon apareció en televisión, un domingo por la noche. La programación normal fue interrumpida, y él dijo: he dado instrucciones al secretario del Tesoro para que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Temporalmente. 53 años después, la suspensión continúa, porque Nixon hizo lo que John Law no tuvo el coraje de hacer. Admitió que el oro se había acabado, y continuó imprimiendo de todos modos. En ese momento, el dólar ya no estaba respaldado por el oro, ya no estaba respaldado por nada. Se convirtió en puro papel, pura confianza, pura deuda. Pero el mundo no tuvo otra opción, porque el petróleo, el producto básico más importante del planeta, solo se podía comprar en dólares. Estados Unidos había llegado a acuerdos con Arabia Saudita y otros productores. Se vende petróleo solo en dólares, y nosotros garantizamos protección militar. Nació el petrodólar. Cualquier país que quisiera gasolina, aviones, camiones, electricidad, necesitaba dólares, y para conseguir dólares necesitaba exportar a Estados Unidos, o pedir prestado, y cuando pidieron prestado,
pagaron intereses, y los intereses volvieron a los bancos estadounidenses. ¿Quién utilizó este interés para crear más dólares? Que volvieron a prestar, y el ciclo nunca se detuvo. Era Juan Ley, fue la Reserva Federal, pero ahora era planetario. Y Michael Rodríguez, en 2024, pagar su hipoteca no era solo alimentar a un banco local, estaba alimentando todo el sistema, porque el banco local tomó préstamos de bancos más grandes, que le quitaron a la Reserva Federal. Eso creó dólares de la nada, que el mundo entero aceptó como valor real. Y mientras tanto, Michael se despertó a las 6 de la mañana, trabajé 9 horas, regresó exhausto, vio a su hijo durante 40 minutos antes de irse a dormir, y empezó de nuevo al día siguiente. Pensó que estaba pagando una deuda. De hecho, estaba impulsando una estructura que fue diseñada hace 111 años para no tener fin. Y si ahora te estás dando cuenta de que tal vez la fatiga no sea solo tuya, que tal vez el sistema esté diseñado exactamente para mantenerte demasiado ocupado para hacer preguntas, entonces deja un comentario. Cuéntanos en qué momento de este vídeo te diste cuenta de que esto no es un fracaso, es diseño. Y si este tipo de contenido está cambiando la forma en que ves el mundo, los me gusta ayudan al algoritmo a difundirlo a más personas que necesitan verlo. Porque lo que viene ahora es la parte de la que nadie habla, la parte donde descubres qué sucede cuando un país intenta salir de este sistema. Muammar Gaddafi gobernó el país durante 42 años. Controlaba las mayores reservas de petróleo de África, 144.000 millones de barriles, vendido a Europa, Asia, América, todo en dólares, hasta que en 2009 hizo un anuncio en la Unión Africana. Creemos una moneda africana, respaldada por oro. Vendamos petróleo en esa moneda, no en dólares. Llamó a la moneda dinar dorado. Libia tenía 144 toneladas de oro. Quería utilizar este oro para crear una moneda que pudiera competir con el dólar. Una moneda que liberaría a África de la dependencia estadounidense. Otros países africanos lo apoyaron. Nigeria consideró. Argelia mostró interés. Incluso Francia estaba nerviosa, porque la mitad de las antiguas colonias francesas en África utilizaban el franco CFA, una moneda controlada por el Banco Central francés. Si el dinar de oro funcionara, el franco CFA desaparecería y el dólar perdería cuota de mercado. En marzo de 2011 comenzó un levantamiento popular en Libia. En abril, la OTAN intervino militarmente. En octubre, Gaddafi fue capturado por los rebeldes y asesinado en la calle. Las 144 toneladas de oro desaparecieron. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde están. Libia ha vuelto a vender petróleo en dólares y nunca más se volvió a mencionar el dinar de oro. ¿Coincidencia? Irak, 2000. Saddam Hussein anuncia que venderá petróleo en euros, no en dólares. 2003. Invasión americana. Saddam ejecutado. Irán, 2007. Mahmoud Ahmadinejad abre una bolsa de petróleo que acepta euros, yenes y rublos, cualquier moneda, menos dólares. 2010. Las sanciones económicas estadounidenses destruyen la economía iraní. Venezuela, 2017. Nicolás Maduro comienza a vender petróleo en yuanes chinos. 2018. Sanciones, bloqueo, colapso económico. Rusia, 2022. Vladimir Putin exige a los países europeos pagar el gas natural en rublos. 2022. Sanciones masivas. Congelación de las reservas de dólares rusos. No es una teoría de la conspiración, es un estándar documentado, porque el sistema creado en 1913 en la isla Jekyll, globalizado en 1944 en Bretton Woods y desligado del oro en 1971 por Nixon, depende de una cosa, que todos sigan usando dólares. Si los países empiezan a comerciar con otras monedas, el dólar pierde valor. Si el dólar pierde valor, Estados Unidos ya no podrá imprimir dinero infinito. Y si no pueden imprimir dinero infinito, la deuda de 36 billones se convertirá en polvo. Entonces el sistema se protege a sí mismo, con guerras, si es necesario, con sanciones, si es posible, con cambios de régimen, si conviene. Y Michael Rodríguez sigue despertándose a las 6 a.m. Continúa pagando $1,340 al mes. Sigue pensando que él es el problema, que si trabajara más duro, si ahorrara mejor, si fuera más inteligente, tal vez podría salir de la carrera. Pero la carrera no tiene fin, porque fue diseñado sin salida. John Law creó papel moneda sin respaldo y convirtió a Francia en un casino. La Reserva Federal creó dinero a partir de deuda y convirtió a Estados Unidos en una granja de intereses. Bretton Woods convirtió el dólar en la moneda global y encerró al mundo entero en el mismo sistema. Nixon eliminó el oro de la ecuación e hizo que la deuda fuera infinita. Y cualquier país que intente salir es tratado como una amenaza a la democracia. Cada paso fue planeado, cada crisis fue aprovechada como una oportunidad. Cada solución propuesta fortaleció el sistema.
Y tú, Michael, y miles de millones de personas se despiertan cada día pensando que están construyendo un futuro, cuando en realidad están pagando por un pasado creado en 1910, en una isla privada, por 9 hombres que sabían exactamente lo que hacían. No crearon un banco central para estabilizar la economía, lo crearon para estabilizar su poder, y funcionó. Porque hoy, 111 años después, se trabaja 40, 50, 60 horas a la semana. Y todavía debe, todavía no quedan sobras, todavía en prisión. Y sigues pensando que el problema eres tú. No lo es. El problema es que el sistema fue diseñado exactamente para esto, para asegurarte de trabajar, para mantener su poder. Y ahora que ya sabes eso, ahora que has visto cómo encaja cada pieza, la pregunta es, ¿qué haces con esta información? Si este video cambió tu forma de ver no solo el dinero, no solo los bancos, sino la estructura misma que organiza tu vida, entonces este canal fue hecho para ti. Aquí no repetimos titulares, mostramos la máquina, inscribirse, revisa el canal y activa la campanita, porque el siguiente vídeo mostrará quién está presionando los botones ahora, y descubrirás que Michael Rodríguez no es un personaje, es un espejo.